Tomen su lugar, mis hermanos, bienvenidos. Qué bueno verlos. ¿Cómo están, mis hermanos? Bienvenidos, qué bueno que están acá. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Primeramente, Dios, estaremos terminando. Bueno, hoy no vamos a hacer todo un capítulo completo porque tenemos una sección muy importante en la vida de Abraham y de hecho en toda la Biblia. Un tipo de lo que viene en un futuro, pero es hermoso. Como siempre comenzamos pues con este libro único, inspirado por Dios, al cual hacemos bien, mis hermanos, hacemos bien en tomar tiempo de estudiar, de leer, merece toda nuestra devoción. Es el único documento confiable, inspirado por el Creador, con un tema que lo abraza todo. Dios ha determinado para su propia gloria crear y reunir para sí mismo un grupo de personas para que seamos sus súbditos de su reino eterno, para que lo honremos, lo adoremos, lo sirvamos para siempre, pero para eso tiene que redimirnos primeramente. Y estamos en Génesis, el libro de los principios, y nos está mostrando tenemos ya tiempo, estaba viendo, gracias a Dios hemos avanzado bastante en el primer libro de la Biblia, y cómo esta no se enfoca en toda la historia humana, sino en un personaje sin igual, en la simiente de Jesucristo, en la simiente de Eva, el cual es Jesucristo, el Salvador del mundo, quien tiempo después, algunos milenios después, vino y aplastó la cabeza de la serpiente. Y es lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, la historia de cómo Cristo se abre paso en medio de una generación maligna y perversa. Y vamos a ver cómo Dios, en medio de esta generación maligna y perversa que le dio la espalda, porque así comenzamos en Génesis, se va a abrir paso y va a entrar a la vida de un hombre, en la vida de un hombre, de un pagano llamado Abraham, que es la vida de quien estamos yendo de cerca, ¿no? Y es interesante porque toda una humanidad le da la espalda a Dios, pero sin embargo Dios se revela a este hombre. Y este hombre no tenía nada extraordinario. Era un hombre pagano de Ur de los Caldeos y de repente le habla, se revela a él, le da promesas, le da mandatos, lo instruye, le empieza a enseñar cómo caminar con él. Imagínate eso, Dios, el Todopoderoso, caminando con un hombre ordinario. Eso significa que nos podemos identificar con él. Y es lo que hemos estado aprendiendo en la vida de Abraham. No solamente lo que es la fe, sino cómo Dios en verdad quiere darse a conocer a polvo como nosotros. Y Abraham ha aprendido esto, cómo relacionarse con Dios, cómo confiar en Él, al punto que fue llamado amigo de Dios. Y vamos a llegar el día de hoy al clímax de la vida de este hombre de fe. Hoy vamos a ver, yo pienso que aquí está el por qué llegó a ser llamado amigo de Dios. Durante toda su vida aprendió quién es Dios. Hemos visto en su vida cómo las lecciones que Dios le dio, pero cómo en medio de todas esas lecciones, aunque él no fue fiel, Dios fue fiel. La gracia de Dios lo sostuvo. Y hoy vamos a ver la vida de alguien que en medio de sus pruebas aprende. Esta es una última prueba. No se acobarda, no se echa para atrás, sino que sigue adelante y permite que Dios forme un cuadro de gracia en su propia vida, en la misma vida de Abraham. Lo mismo que quiere el Señor hacer en nosotros, formar un cuadro de su gracia en cada uno de nosotros, formar una historia de perdón, lo cual le trae gloria al Señor. Y yo titulé este mensaje, La última prueba de Abraham, porque esta va a ser la última prueba de Abraham. Después de aquí vamos a ver a Abraham ya concluyendo con su vida. Vamos a darle lectura al capítulo 22, por si te habías preguntado, pero es el capítulo 22. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 19. Demos lectura. Dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo.
Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Señor, bendice tu palabra. Dame gracias, Señor, dame libertad para hablarla, Señor. Bendice a mis hermanos hoy aquí, Señor. Refresca nuestra alma, Señor. Refresca nuestro corazón con respecto a quién eres tú, Señor. Y ayúdanos a ver en esta prueba de Abraham, Señor, tu gracia, tu misericordia, Señor, y lo que nos pides. Bendice, por favor, esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues aquí vamos, mis hermanos. La última prueba de Abraham. Y mi primer punto es este: Dios habla, Abraham responde. Y se checa el versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas. Bueno, recordemos que de un versículo a otro muchas veces en la Biblia pueden pasar horas, meses, siglos y hasta milenios, ¿no? Pero para este momento, ¿sabes qué había pasado? Por lo menos habían pasado 40 o 50 años desde que Dios habló a Abraham por primera vez. Yo no tengo ni 50 años todavía. Imagínate, Abraham ya había vivido 40 o 50 años desde la primera vez que Dios le habló. Entonces piensa en la vida de Abraham. Había escuchado a Dios en 4 ocasiones diferentes desde que le habló a los 75 años en Ur de los Caldeos: vete de tu casa y de tu parentela. Dios le había dado promesas impresionantes. Por lo menos se le había aparecido en 3 veces, en 3 ocasiones. Una de ellas, Abraham lo vio pasar en medio de los animales partidos con una antorcha y en forma de un horno, caminando en medio, dándole la señal de la circuncisión. Otra ocasión, ¿te acuerdas? Lo acabamos de ver hace unos capítulos. El Señor llegó con un cuerpo y comió con él personalmente y le dio otra vez la promesa de Isaac. Dios ya le había dado victorias. Con 300 hombres había vencido a 5 reyes. Abraham, por su lado, había vivido mucho tiempo. ¿Cuántas cosas puedes vivir en 50 años? Imagínate. Había medio obedecido cuando no salió de su casa al principio, ¿te acuerdas? Aprendió lecciones, fue a Egipto, recibió consecuencias de la falta de su fe, de su falta de fe. Aprendió lecciones con su sobrino Lot, de quien se termina separando, al que ve como por poco y pierde hasta la vida cuando destruye Dios Sodoma y Gomorra, un hombre que siempre vivió arrastrado por su carne. Vemos a Abraham que aprendió en Agar e Ismael. ¿Te acuerdas cuando Sara le da a su sierva y ellos tienen a Ismael? Ismael significa eso: mi propio esfuerzo, mi propia prudencia, no lo que Dios da. Y así como tuvo que ver a su sobrino Lot perderlo todo y perderse a sí mismo, porque finalmente 2 naciones horribles nacen de la simiente de Lot, tuvo que dejar ir a Ismael. Esto lo vimos la semana pasada.
¿Y cuánto le debió haber costado a Abraham, mi hermano, haber tenido que dejar ir a Ismael? No conforme a eso, lo vimos también cómo recibió reprensiones de Abimelech, otra vez por confiar en sí mismo y mentirle. Abraham, ella es mi hermana, ¿no? Y todo esto trajo consecuencias a Abraham. Por otro lado, Dios le había dado un pacto, la circuncisión, la promesa de Isaac, y de hecho ya Abraham tenía a Isaac en sus brazos. Es más, Isaac ya había crecido, ahorita vamos a ver eso. Pero Abraham sí que había caminado con Dios. 50 años. Había aprendido las consecuencias de confiar en sí mismo, de no confiar en Dios, las consecuencias de desobedecer, las consecuencias de dejarse llevar por circunstancias, temor, frustración, de apoyarse en su propia prudencia. Había comprobado lo más importante, que Dios era fiel, que Dios era verdadero, que Dios es digno de confianza, no era, ¿verdad? Y ese sería un buen principio para nosotros viendo esta parte, ¿no? ¿Qué has aprendido en estos años que llevas de caminar con Dios? Sea 1, sean 2, sean 10, sean 20, ¿en qué nivel espiritual te encuentras ahora? O quizás seas un Lot, ¿no? A punto de perderlo todo, quién sabe, ojalá y no. O quizá todavía te guste andar por Egipto, experimentando la amargura de confiar en tu carne. O quizá ya andes como Abraham, ¿verdad? Llegándole a caminar en el Señor. ¿Dónde estás? Pero después de todas estas cosas que acabamos de ver, después de un caminar con el Señor, dice el versículo 1b, que probó Dios a Abraham. Interesante, ¿no? Porque todos podríamos decir, ¿sabes qué? ¿Que todo lo demás no fueron pruebas? Sí fueron pruebas, pero yo pienso como exámenes parciales, ¿no? Fue instrucción de parte de Dios para él. Pero ahorita estábamos viendo el examen de graduación para Abraham. Entonces es bien importante eso. ¿Por qué Dios tiene que probarnos? ¿Por qué Dios tiene que probar a Abraham? Bueno, si te acuerdas, ¿por qué nos ponían exámenes en la escuela? Para saber si estás aprendiendo o no, número 1. También el gobierno quiere saber si el maestro está haciendo un buen trabajo, que no sería el caso aquí, porque Cristo hace un buen trabajo. También los exámenes son para que tú sepas cuánto sabes. También para que tú sepas cuánto te falta por aprender y los demás sepan cuánto necesitas aprender, ¿no? Entonces, de la misma manera, mi hermano, Dios tiene maneras de ponernos pruebas y tiene porqués. Y en eso nos va a producir cosas maravillosas. Ahora, hay una diferencia contrastante, tengo que hacer la diferencia entre una prueba y una tentación, ¿verdad? Porque a veces lo confundimos, ¿no? Bueno, la tentación nos lleva a desconfiar en Dios. El fin de la tentación, ¿cuál es? Derrotarnos. ¿De dónde viene la tentación? Bueno, surge de nuestra vieja naturaleza que nos arrastra. Satanás utiliza esa debilidad también y provee circunstancias para que en nuestra debilidad seamos atraídos y seducidos. Otra cosa importante con respecto a la tentación es que la tentación se vive a nivel de la carne, de principio a fin. Es alguien que anda en la carne, atraído por ahí, dice Santiago 1, 13 al 15. Y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, ¿te fijas? Los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. Pero no es así la prueba es diferente. La prueba la vivimos al nivel del espíritu. Para empezar, mientras que el autor de la tentación es nuestra carnalidad, Satanás utilizando nuestra debilidad, el autor de la prueba sí es Dios. Y no va dirigida a nuestra carnalidad, porque ahí seguramente reprobamos. Nuestra carne es irremediable. La tentación nos lleva siempre a la derrota. Por eso oramos en el Padre Nuestro, no nos metas en tentación. Por otro lado, la prueba no va dirigida a nuestra carne, sino a nuestra fe. Y se vive en este nivel espiritual. Mientras que la tentación está diseñada para robarnos, para derrotarnos, para destruirnos, la prueba de Dios tiene todo lo contrario. Está diseñada para fortalecernos, para fortalecer nuestra fe, para enriquecer nuestro caminar con Dios, para aumentar nuestra confianza de Él, para entonces recibir una mejor y mayor bendición divina. Entonces es bien importante entender esto. Es bien importante también notar que Abraham no está siendo probado para ver qué tan bueno es. Dios no nos prueba para eso. Dios no te prueba para ver qué bien se porta. A ver si sí, a ver si ese es un buen hombre de fe, un buen hombre que se porta bien. A ver, no es así. La prueba no es para ver qué tan bien te desempeñas. Acuérdate lo que dice Efesios 2. Las buenas obras Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas. Las buenas obras son un resultado de una fe sana y fuerte. Por eso la prueba tiene todo que ver con la fe de Abraham, no su desempeño.
¿Te acuerdas? Es lo que vamos a estar viendo. Él es el Padre de la fe. Vivimos nuestra nueva vida en Cristo por fe y en fe. La fe nos sostiene y nos va a sostener hasta que lleguemos al cielo. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a leer ese texto más adelante. Mira lo que dice Primera de Pedro 1, 4 al 6. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder. Es la fe la que nos protege hasta que reciban esta salvación, que la herencia que acabamos de decir, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, porque es un tiempo breve, aunque fueran 80 años, es un tiempo breve. Entonces, acuérdate, tenemos que establecer eso. Prueba o tentación, no, prueba, Dios la pone. Y recordemos, ¿qué es la fe? Fe no es fe en la fe, fe no es adrenalina, fe no es positivismo, fe no es confianza en mí mismo, fe no es fuerza de voluntad, fe no es convencerme a mí mismo de que todo va a estar bien y todo va a ser hermoso y bueno. Fe no es que todos los poderes cósmicos de la buena suerte son mis aliados, no. Vamos a estar viendo que fe es confianza plena en lo que Dios ha dicho. Fe es un acto, una decisión de confianza que se convierte en convicción y que lleva una vida de obediencia. Es lo que vamos a ver en Abraham. Dios no nos prueba para inducirnos al pecado, para que tropecemos. Al contrario, Dios nos prueba para que nuestra fe crezca. Una fe, acuérdate lo que hablan la parábola de las diferentes tierras. Una fe que es viva y genuina va a crecer. Una fe que no es viva y genuina va a tropezar en la prueba. Pero no así una fe que es viva y genuina. Es bien importante. La fe, la prueba, nos va a ayudar a descubrir qué grande es la gracia de Dios en nosotros. La fe nos va a mostrar cómo es eficaz para transformarnos. Y cuando veamos el resultado de la prueba, eso es lo que vamos a leer, va a resultar en alabanza, gloria y honra a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver la fidelidad de Dios, vamos a poder comprobar quién es Dios. Entonces es eso. En la prueba nuestra fe crece, se fortalece. Dios se lleva para sí alabanza y gloria. Nosotros nos despegamos un poquito más de este mundo temporal y aprendemos a no andar por vista, sino por fe. Por eso sí existe la prueba. O sea, cuando la prueba está en nosotros, aprendemos a no vivir arrastrados por circunstancias. Aprendemos a no estar empujados por el temor, por la frustración, por la desesperanza y tener que ir por Ismaeles. Aprendemos a no tener que estar viviendo las consecuencias de andar en la carne. Entonces, cuando aprendemos a estar sostenidos en fe, en las promesas de Dios, en su fidelidad, en su amor, a pesar de lo que sucede a nuestro alrededor, es cuando ganamos fortaleza. Otra cosa importante en esta porción es que, como en todas las cosas maravillosas que Dios hace, en esta prueba no solamente va a estar probando la fe de Abraham, Dios va a estar dibujando, va a pintar un hermoso cuadro de gracia en el lienzo de la vida de Abraham y de Isaac. Entonces, muchas cosas que veremos en esta porción nos van a recordar a alguien bien especial, a nuestro Salvador Jesucristo. Acuérdate, Él está presente por toda la Biblia, es el centro de principio a fin de toda la Biblia. Y vamos a conocer otra cosa bien importante, el corazón de Dios como Padre, lo que implicó que Él entregara a su Hijo Jesucristo. Casi todo lo demás está enfocado en lo que sufrió Cristo. Yo creo que este texto nos muestra en lo que sufrió el Padre. Dice el versículo 1c, después de estas cosas, dice aquí, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Eso me encanta, mi hermano. ¿Sabes qué puedo ver? Que en su caminar, Abraham tenía suficiente para saber que cuando escuchaba esa voz diciendo su nombre, era Dios el que le estaba hablando. Abraham no tiene que estarse preguntando, híjole, es que como que me hablan, pero ¿será Dios? ¿Verdad? Y mira su respuesta, ¿qué dice? Heme aquí, o sea, presente. Abraham, presente, Señor, dime, ¿qué necesitas? ¿Te acuerdas en 1 Samuel 3? Samuel era chiquito y Dios le llama por su nombre 3 veces. Y entonces él va a Elí y le pregunta, dígame, Señor, ¿en qué le puedo servir? Y hasta que Elí le dice la tercera vez, la próxima vez es Dios que te está hablando, la próxima vez di, habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Verdad? Claro que esta era inexperiencia de Samuel. Pero tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el pueblo de Israel, profeta tras profeta, la palabra, y nunca estuvieron dispuestos a escuchar.
siempre retrasando el llamado de Dios. Por eso es bien importante esto, mi hermano. La vida de Abraham nos tiene que traer esto. ¿Qué estás haciendo tú con las experiencias que Dios te está concediendo al ir caminando con Él? ¿Consideras que ha valido la pena? Es algo importante, tienes que haber aprendido algo en los años que llevas caminando con Él como Abraham. O eres de los que dicen, uy, me iba mejor antes de conocer a Dios. ¿Sabes que esa es una mentira total? Porque si bien aprender a depender de Dios y no de nosotros mismos es en sí un desafío, ¿sí? ¿Quieres vivir una historia de terror? Vive por fe, sí, sí es difícil. Pero muchas veces los problemas que estamos viviendo no son porque llegamos a la iglesia o porque conocimos a Dios o por según nosotros es que ya me estoy portando bien y ahora me va mal. No. Todo mal, toda mala decisión, toda vida de desobediencia, tarde o temprano manda sus facturas. Eso es lo que tienes que entender. Y tienes que pagar el costo de una vida desordenada, de una vida en la carne, de una vida pecaminosa. Tarde o temprano llegan las facturas. Claro, como siempre, Satanás y tu carne están listos para difamar a Dios, ¿no? Tu carne no quiere afrontar las responsabilidades, le echa la culpa a todo el mundo menos yo, ¿verdad? Juntos le echan la culpa a Dios. Y entonces la gente dice eso, ¿no? ¿Por qué a mí, Dios? Bueno, ¿quieres que Dios te haga una lista? Te la puede hacer. Cuando la verdad es que es una bendición. ¿Sabes qué? Es un acto de misericordia y gracia de parte de nuestro Dios, que cuando llegan estas facturas, cuando llegan el cobro de estas deudas que nosotros mismos hicimos por nuestra necedad, es una bendición que estés en la iglesia, porque Dios está contigo. Y Dios camina contigo en esos tiempos de dificultad, no te deja solo. Ahora, esto es diferente. Nada tiene que ver con consecuencias. Aquí no hay consecuencias de pecado de Abraham, nada tiene que ver con esto. Aquí sí es Dios quien quiere llevar a Abraham a otro punto, a otro nivel de fe. Pero me encanta, checa cómo le dice, Abraham responde a la primera. A la primera, ¿qué hay de ti, mi hermano? ¿Cuántas veces Dios tiene que llamarte para que respondas? Es interesante, pero sabes, checa cómo lo que llevó a Abraham a responderle, su caminar con Dios. Ahora, cuando vamos a una prueba, otra cosa que vemos aquí es que Dios no nos va a avisar. Dios no te va a mandar un memorándum. Chuy, prepárate, agárrate de lo que puedas porque te voy a mandar una prueba la semana que entra que no te la vas a acabar. No hace eso Dios. La prueba simplemente llega y nosotros deberíamos de estar preparados. Y quizá Abraham ya está pensando, ¿no? En este momento, uy, todo está en paz. O sea, ya aprendí un chorro de cosas. Ya no he metido la pata. Ya no hay más tormentas. Tengo mi gozo, o sea, mi Isaac, las promesas cumplidas de Dios. Ahora sí voy a ver las naciones que vienen de este niño. Y de pronto viene el Señor y le dice, Abraham, dime, Señor, aquí estoy listo. Y checa lo que nunca esperó escuchar Abraham. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Qué interesante. Esa es la primera parte que le dice. Vamos a leer todo el versículo 2. Dice, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Interesante, mi hermano. Vamos a ver los dos lados de la historia para ver el cuadro de gracia y ver lo que implica para Abraham esta petición. Número 1, cuando Abraham responde, aquí estoy, Señor, quizá está esperando una promesa diferente. Quizá está esperando una orden de moverse del lugar, algún rito, no sé. Pero mira lo que le pide. Checa, vamos a analizar eso. Toma tu hijo, tu único, a quien amas. O sea, lo primero que Dios hace es recordarle, sí, tienes razón, Abraham, Isaac es el hijo de mi promesa. Es el único que yo no reconozco. No reconozco a Ismael, reconozco a Isaac. Y sí, sé que tiene un valor incalculable para ti y también tiene un valor incalculable para mí, porque surgió de mi gracia y de mi poder y de mi misericordia para ti. Es Isaac. ¿Te acuerdas qué significa Isaac? Gozo, alabanza, risa. Eso significa Isaac. Te lo di como un acto de mi bendición y de mi amor. Y no es fruto de un esfuerzo carnal tuyo como Ismael, no. En verdad es gozo genuino dado por mí para ti, a quien amas. Para este momento, Isaac ya tendría entre 15 y 20 años. Imagínate. Ya era mayor. Porque el Señor se refiere a él como muchacho. O sea, ya no es un niñito como lo pintan en cuadros, es un hombre. Abraham lo ha visto crecer, lo ha visto embarnecer, ¿verdad? Hasta cómo le empieza a salir su barbita, sus hombros ya le crecen, su voz ya le cambia, le salen los gallitos.
ha convivido con él. Le ha mostrado a Abraham el Dios vivo. Y entonces Dios de pronto le dice, ese especial tesoro, ese regalo, esa bendición, la cual amas profundamente, lo cual, checa, es lo más valioso que puedes tener, Abraham. Lo sé, más valioso que todas las posesiones que tengas. Quiero que hagas algo con él. Vete a tierra de Moriah, ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Dónde está este lugar? Bueno, es muy probable que sea el lugar que en un futuro se va a llamar la Calavera, o donde va a estar el templo, donde unos milenios después Jesús iba a ser crucificado y el templo iba a ser construido, lo cual no es una casualidad, porque Dios está intentando decirnos algo desde miles de años antes, y Dios está tratando de decirle algo a Abraham. Ahora, ¿qué significa ofrecer en holocausto? Bueno, lo más obvio es matarlo, pero lo vamos a ver más adelante. Significa levantar un altar de piedras, más o menos que llega por aquí, donde quepa una persona acostada, componer leña. Implica tomar a Isaac, amarrarlo, cortarle el cuello, mientras le está tomando el pulso, verlo morir, después prender la leña y que el cuerpo arda hasta que se convierta totalmente en cenizas. Eso es un holocausto, porque había otros sacrificios donde no pasaba eso. Y pensaremos eso, ¿por qué tan extremo, Señor? Claro que esto es algo que solo Dios le pidió a Abraham y nunca más le volvió a pedir a nadie, ¿no? Pero Abraham pudo haber pensado y pudo haber dicho, Señor, pero ¿cómo me pides esto? O sea, primero me haces esperar 25 años. Después me lo das y ahora me lo estás quitando. ¿Cómo te atreves, Señor? Abraham pudo haber dicho eso y lo pensamos nosotros porque eso es lo que pensaríamos, ¿no? De hecho, es lo que hacemos. Tratamos a Dios como si Él tuviera la obligación de bendecirme, de darme. Mientras obviamente yo no tengo ninguna obligación para con Él, ¿no? Él sí tiene que ser condescendiente, paciente, perdonador, misericordioso y darme todo lo que le pido. Pero yo nada para Él, ¿no? Pero así pensamos. Uy, no, de haber sabido que fuera un Dios tan pedinche, que pide sacrificios, pide sudor, pide tiempo, pide esfuerzo. Y luego primero me bendice y luego ya me quiere quitar mis bendiciones, de perdida que me lo pida bonito, ¿no? Si he sabido ni le entro. Pero no olvides lo que Dios está haciendo con Abraham. No olvides lo que Dios quiere hacer contigo. Abraham tenía que saber, tenía que conocer de esta manera a Dios. Y es lo que nosotros necesitamos saber también. Necesitas darte cuenta si en verdad amas más la bendición que al que te bendice. Si en verdad amas más la promesa que el que te está prometiendo. Si en verdad amas más los milagros que el que hace milagros. Porque eso es lo que tienes que saber, es lo único que tenemos, mis hermanos. Jesucristo dijo el secreto de una vida abundante. No son la bendición, no son las promesas en sí, no son los milagros en sí. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es lo que estaba buscando Dios, que Abraham supiera también. Alguien que no conoce a Dios solo está interesado en sus bendiciones. Como un hijo malcriado de un hombre rico, ¿no? Solo le importa lo que puede recibir de él, pero no le importa el padre. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Le pidió a su padre, dame los bienes que me tocan. O sea, en otras palabras, muérete pronto, papá, porque lo único que considero bueno de ti es lo que me des, que es necesario para que yo sacie mis apetitos y pueda vivir para mí mismo, para lo que yo quiera. Por eso sí tenemos que ser cuidadosos con nuestro corazón, porque es perverso, mis hermanos. Es fácil hacer un ídolo de las bendiciones de Dios y olvidarnos de Dios. Es fácil venir a la iglesia pensando, es que ya quiero vivir una vida más sencilla. Es que ya quiero que Dios cambie a mi esposo. Es que ya quiero que Dios cambie a mi esposa. Es que ya no soporto esta enfermedad. Debe llegar el punto en que tienes que ir más allá, porque esas son solo bendiciones temporales. Dios quiere que le conozcas. Necesitas saber que tu única bendición, que en verdad no te será quitada y que en verdad va a llenarte a plenitud, va a ser el conocer a tu Dios. Y muchas veces Dios llega con Abraham con su pop test, como aquí, ¿no? Y nos prueba. Y de repente me dice, Chuy, ¿me amas más a mí que al ministerio? Juanito, Pedrito, ¿me amas más a mí que tu trabajo? ¿Me amas más que tu carrera, que tu estatus, que tu dinero? ¿Me amas más que tus padres? ¿Me amas más que tus hijos? ¿Que tu mismo cónyuge? Porque acuérdate de eso, cualquier cosa que se interpone entre Dios
Y nosotros es un ídolo. Y un ídolo es destructivo. Y tarde o temprano llegan las consecuencias destructivas de no rendirle adoración al único que la merece, sino al ídolo. Y finalmente va a terminar en miseria. Y aún vas a perder aquello por lo que tanto te desgastaste. Por eso es importante que entiendas, no es que Dios quiera que descuides tu trabajo, tu familia o tus hijos, pero todo eso es temporal. Lo único que va a permanecer por la eternidad es tu relación con Dios. Y si tu corazón está tan arraigado a algo temporal, el día que ya no lo tengas, vas a ser miserable. Y Él ya lo dijo desde mucho antes, en el mundo tendréis aflicción. Ya todos nosotros sabemos, no somos eternos aquí. Entonces tenemos que ver nuestra vida con lentes de eternidad, mi hermano, con el filtro de primeramente amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, amar y buscar el reino de Dios primeramente que nada, para que entonces vengan añadiduras, que igual y recibimos, igual y no, pero no dejan de ser añadiduras y en Cristo estar completos, plenos. Es importante eso. Dios está haciendo todo esto con Abraham. Otra cara del texto es esta. En su caminar con Abraham, para ver nuestro cuadro de gracia, Dios quería mostrarle a Abraham el mismo corazón, su mismo corazón del Padre. Mostrárnoslo a nosotros. Esto es Cristo para mí, nos está diciendo hoy a nosotros. Cristo para mí no es menos que lo que sería un hijo para ti, Abraham. Es mi unigénito. A Cristo es lo más valioso, lo amo. En Él tengo mi gozo, mi eterna bendición. Con Cristo he estado desde la eternidad, mi hijo. Y a Él voy a ofrecer para mi gloria, para tu bendición. Porque eso es lo que soy yo, un Dios generoso. ¿Puedes ver el principio de esta hermosa pintura de gracia? Eso es lo que está haciendo Dios. Mostrarnos su corazón. Porque Él pagó nuestra redención, mi hermano, de la manera más cara que pudo haber existido. Punto número 2. Abraham obedece confiando en su conocimiento de Dios. Dice el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mira nada más, mi hermano. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Déjame lo pongo en oración, ¿no? Y les dirías a tus hermanos, hey, mis hermanos, el Señor me está pidiendo esto, aquello, ayúdenme a orar. ¿A quién le oras si es Dios el que te lo está pidiendo? O sea, piensa en eso. ¿Cuántas cosas que Dios te ha pedido las sigues retrasando? A lo mejor, como te dije hace rato, ni siquiera has querido salir de Ur de los Caldeos. A lo mejor sigue siendo un cliente, ¿cómo se dice? Un cliente recurrente de Egipto, ¿no? Siempre en tu propia prudencia, nunca esperando en Dios. Pero mira lo que pasa en estos 50 años de caminar con Dios. Mira lo que hicieron en Abraham. No esperes tú que sean 50 años para ti, porque a Abraham no le fue bien. Mejor ser mansos y humildes de corazón, rendirnos a Él, por la buena obedecer, ¿no? Recuerdo la historia del niño, te acuerdas, lo he contado antes, ¿no? Que no le gustaba el jugo de naranja y todos los días, no quiero jugo de naranja, y menos porque tiene esas cosillas, guácala, no me gusta, tómate el jugo de naranja. No quiero jugo de naranja, no me gusta, y esas cosillas que tiene. Entonces la mamá el otro día le pone sus varas y al otro día el mismo cuento, no quiero jugo de naranja porque tiene esas cosillas. Pasa el otro día y otra vez sus varas. Y llega el tercer día y el niño se siente y dice, jugo de naranja y con cositas. O sea, no esperes la disciplina del Señor. Mejor disponte. Y checa cómo Abraham a la primera responde, ¿no? Dios le habla, heme aquí, Señor. Y lo primero que hace el otro día es prepararse. Despierta temprano, acomoda su asno, ¿verdad? Llama a 2 de sus siervos, lo que implica es que pone sus recursos, no se justifica, no lo deja para otro día, no dice, híjole, Señor, es que me agarraste en un tiempo que no sabes qué dificultad. Deja nomás que tenga un guardadito y ya me lanzo de ahora sí 3 días para allá. No, Señor, es que mañana tengo una junta tan importante con Abimelech, perdón. No, tempranito, acomoda su asno, ¿verdad? En nuestros tiempos le cambia el aceite a su coche,
toma a sus siervos, ¿verdad? Los recursos de su empresa, toma su bendición especial, su tesoro, su hijo. No nada más eso, checa lo que hace. Él mismo corta la leña. ¿De qué te habla eso? Abraham sabía con quién estaba tratando y sabía quién le estaba pidiendo. Y estaba entendiendo quién era su amigo, Dios, y no le iba a dar un sacrificio que no le costara. Porque estaba entendiendo también Abraham que todo lo que tenía y era le pertenecía a Dios, no era de Abraham. Y ahí no paró. Dice, checa ahí cómo dice, se levantó. O sea, agarró camino, comenzó a dar pasos necesarios. Muchos de nosotros a veces estamos como el Chavo del Ocho, sí lo hago, y nunca damos un paso. Pero Abraham dio un paso de obediencia, se levanta y lo hace. ¿Te fijas? Ahora entiende algo. ¿Por qué pudo hacer esto Abraham? Porque pudo caminar lo suficiente con Dios. Porque tenía de dónde agarrarse para saber. En primer lugar, esta es la voz de Dios. No me cabe la menor duda. La conozco bien. Sé cuando Dios me está hablando. ¿Tú tienes esa seguridad? ¿O tienes que saber, ay, qué será? ¿Qué será? ¿No? Abraham sabía, Dios, tú eres bueno, eres fiel. Tú has hecho promesas y tú las vas a cumplir. Dios ha entendido lo importante de creer, lo importante de caminar en esa convicción. Te creo, Dios, ahí te voy. Esa es fe, mi hermano, y esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que impresiona a Dios, que le enternece. Una fe basada en sus promesas y en su amor, que responde, que camina hacia ellas. Y dice, versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué pensaría Abraham una noche antes de salir? Yo creo que ni siquiera durmió. ¿Cuál sería su pensamiento mientras iba hacia el lugar caminando? 3 días. 3 días de camino, los cuales vendría repasando. ¿Sabes qué estaría haciendo Abraham? Repasando todas y cada una de sus vivencias con Dios. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del valle de sombra de muertes. ¿Qué vivencias con Dios puedes repasar tú en tus problemas y dificultades? ¿Cuántos versículos te han levantado en tiempos difíciles? ¿Cuántas promesas has visto hecho carne en tu vida? ¿Cuántas veces en tus tiempos de mayor oscuridad tú puedes decir, Dios es bueno, Él viene conmigo, su vara y su callado me infunden aliento? Estoy en medio de este valle de sombra de muerte, pero no es eterno. Piensa en la agonía de Abraham en estos 3 días. Iba a tener que ver morir a su hijo en sus propias manos. Él iba a tener que checar que dejara de respirar. Sus manos estarían llenas de la sangre de su hijo, su ropa. O sea, la prueba es real. Seguramente estaría pensando, ¿y qué le voy a decir a Sara? ¿Cómo voy a volver a ver sus ojos, a verle a los ojos otra vez? Porque Abraham no sabía, como tú y yo, que le iba a detener en el último momento Dios. Abraham solo había escuchado una orden de parte de Dios. Para él, durante estos 3 días, Isaac ya estaba muerto para Abraham. Así como nuestro Señor, que estuvo muerto por 3 días, pero resucitó al tercer día. Es otro tipo de Jesucristo. Punto número 3, la verdadera adoración. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Estos versículos tienen mucha profundidad, mi hermano. Primero, Abraham tenía que tratar esto con Dios y con su hijo. Solo los 3, los siervos no tenían nada que ver, nadie más. Así como Cristo tuvo que subirse a la cruz solito. Y su padre, que hizo caer sobre su hijo la ira sobre él, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Número 2, mira lo que hace Abraham. Vamos a adorar. ¿Qué significa eso? ¿Que iba Abraham a llevar un tambor y una lira para cantar coritos? No, es interesante. Checa lo que implica la verdadera adoración. Obediencia. Número 1, esta fe obediente, pero implica un sacrificio. Y otra cosa muy importante, implica sacrificarse. Porque Abraham iba a sacrificar, pero Isaac iba a ser el sacrificado. Y los dos iban a adorar, y los dos iban a regresar, porque Abraham creía eso. O sea, otra cosa que vemos aquí es que Abraham e Isaac, los dos van juntos. Porque no vemos que más adelante Isaac ofrezca resistencia, sino que confiando en su padre, en la enseñanza de su papá, él se ofrece. ¿A quién te recuerda? A Cristo. O sea que sí hay un sacrificio acepto para Dios, mi hermano. Ya existe cuando venimos a adorarle, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también adoración implica mi sacrificio.
¿Y un holocausto qué te suena? Que todo lo que soy y lo que tengo le pertenece al Señor. Eso significa adoración. Soy tuyo, Señor, completamente. Porque a veces pensamos, pues yo ya le doy mi diezmo, ya vengo varias veces a la semana, que se conforme, ¿no? No es así. La realidad es que somos suyos. Estamos llamados a morir a nosotros mismos cada día de nuestras vidas. Cada día que amaneces deberías de venir al altar de tu corazón y ofrecerte al Señor y decirle, Señor, hoy comienza un nuevo día, soy tuyo. ¿Qué quieres que hagas? ¿Qué quieres hacer de mí, Señor? ¿Cómo te puedo servir hoy? Porque Dios no nos pide como cristianos que nos cortemos las venas o que nos lastimemos. ¿Qué dice Romanos 12, mi hermano? Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Un sacrificio vivo, no muerto. Esta es la verdadera forma de adorarlo. ¿Checas? Esa es adoración. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Porque puedes estar cantando hermosas canciones de tu boca, pero con tu vida mostrar que tu corazón está muy lejos del Señor. Acuérdate, adoración implica entrega, dependencia total, sacrificio como este, holocausto. Imagínate eso. No solo morir. Un holocausto era el tipo de sacrificio donde el animal era consumido por el fuego hasta que quedara nomás polvo, ceniza. O sea, es literalmente lo que dijo Cristo: tomar mi cruz cada día, que es un instrumento de muerte, negarme a mí mismo y seguir a mi Señor. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Eso se va a repetir 2 veces. O sea, la leña que ya había cortado previamente, ¿en dónde la pone? Checa. Sobre su hijo Isaac. ¿Quién cargó su cruz, mi hermano? Su mismo instrumento de muerte. Cristo. Para llevar el sacrificio acepto a Dios. O sea que Isaac era suficientemente grande como para cargar leña suficiente para quemar un cuerpo entero. Entonces Isaac carga la leña y Abraham, como el Padre, como Dios, toma en su mano el objeto con el cual iba a infligir el castigo, así como el Padre infringió su ira y la muerte sobre Jesucristo. Piensa de qué tamaño habrá sido o qué pesado, con de por sí ya como con 120 años Abraham, qué tan pesado habrá sido para Abraham subir este monte. Piensa en él, piensa en Dios. Voy a cortar su garganta, mis manos se van a llenar de sangre. Él no va a poder gritar, solo va a hacer ruidos, va a agonizar, va a morir. Voy a tener que tomar su pulso y una vez muerto voy a tener que prenderle fuego. Pero no solo pensaba en eso, también sabes que estaba pensando, pero Dios, tú has prometido, Él es el hijo de la promesa. ¿Cómo lo vas a revivir? Es tu problema, Señor. Yo solo voy a hacer lo que tú me pides. Y mira lo que dice al final de este versículo, otra vez, fueron ambos juntos. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que Abraham acompañó a Isaac al Calvario. Hasta este momento Isaac todavía no sabía, pero piensa en quién estaba el dolor en este momento, ¿en Isaac o en Abraham? En Abraham. De la misma manera, muchas veces pensamos que solo el sufrimiento fue de Cristo, pero se nos olvida el sufrimiento del Padre, quien ama a Cristo, su Hijo unigénito, quien lo acompañó así como Abraham hasta el Calvario, quien puso la cruz sobre sus hombros y después descargó el cuchillo sobre su garganta. Entonces eso debe mostrarnos el amor de Dios por nosotros, mi hermano, el amor de Cristo por nosotros, su gozo de haber ido a la cruz, que más allá de ti, de mí, se trataba de hacer brillar en toda su gloria a Dios. Nosotros no somos el centro de la redención, el centro de la redención es la gloria de Dios, mostrarlo lleno de amor, misericordia, paciencia, poder ver lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor del Señor. Mira lo que es exaltado este texto. No es el mundo, es el amor que Dios tuvo por el mundo. No nos equivoquemos. De Dios es el crédito y a Él debemos toda la gloria y la honra. No es que haya visto algo especial en nosotros, es que Dios es así. Génesis 22:7 dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo.
heme aquí mi hijo. Otra vez, checa esa relación. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y otra vez, e iban juntos. O sea, para Abraham, quizá esta iba a ser su última conversación con él. Abraham iría en un silencio sepulcral, ¿sí o no? Escuchando a su hijo, oye papá, ¿te acuerdas lo que hicimos la semana pasada? Oye, ¿te acuerdas de aquel cumpleaños con nuestra mamá? Ja, ja, ja. Oye papá, qué calor, mira, ay, qué rico viento, ¿verdad? Y de pronto Isaac se acuerda de algo. Hay fuego, hay leña. Papá, se nos olvidó algo, ¿qué vamos a ofrecer? No trajimos cordero para el holocausto. Y como un hombre piadoso, Abraham le dice, Dios se va a proveer. Y esa es otra muestra, mi hermano, de la verdadera adoración. El sacrificio que yo le traigo a Dios, el sacrificio que le agrada a Dios, no son mis obras, no son mis capacidades, no es lo que yo pueda donar. Mi orgullo huele mal para Dios, no es algo que Dios reciba. Peor mi orgullo religioso, ese no es un sacrificio que Dios acepte. Pero qué impresionante es la gracia del Señor, porque la vida nueva que tenemos, este nuevo hombre deseoso por hacer lo que Dios le agrada, este deseo de venir al altar y ofrecerme en adoración, también viene del Señor. Porque dice la Biblia que Dios pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque ¿a quién va a ofrecer? Abraham, a Isaac, algo que Dios ya le había dado de por sí. Entonces, cuando se trata del Señor, tenemos que recordar, mi hermano, que la gloria siempre es para Él. Si yo traigo algo al altar, en mi adoración, a la iglesia, con lo que siento o pienso que estoy haciendo deudor a Dios o que lo puedo hacer deudor, Señor, ya diezmé, ya oré, ya vine a la iglesia, ya serví, ahora sí, Señor, vénganos a tu reino. Entonces no he entendido todavía que yo en realidad no tengo nada por ofrecerle a Dios, porque todo lo que tengo es suyo. Lo único que puedo hacer es traerle un cuerpo podrido como este, para que Él lo consuma, para que lo vuelva polvo. Y entonces para que Él viva en mí. Cristo vive en mí, ya muerto yo, y Él se ha glorificado a través de mí. Y ese sacrificio es para Dios. Pero aún el sacrificio es propiedad de Dios. Aún Isaac era propiedad de Dios, no era de Abraham. Dios me da todo lo que tengo para la gloria de Dios, no para mi gloria. Obviamente en el proceso soy bendecido y tengo plenitud, mi hermano, pero es para la gloria de Dios y a Él le pertenece. Inciso A, Isaac se ofrece voluntariamente. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Checa la diferencia entre Ismael e Isaac. Qué impresionante, mi hermano. Con Ismael Dios no tiene nada que ver. ¿Sabes qué? Echa a esa sierva y echa a ese muchacho, porque es fruto de tu propia fuerza, de tu propia prudencia. Dios quiere que no le ofrezcas eso. Dios quiere Isaac. Y si tienes a Isaac, checa, ahora quiere que se lo ofrezcas. ¿Sabes por qué? Porque es suyo. Y yo pienso que de todos los altares que Abraham había hecho antes, este fue el más especial y el más difícil de hacer. Sí, todos los demás altares que hizo Abraham requerían de su esfuerzo, requerían de sus recursos, requerían de un buen animal de su ganado. Yo creo que a Abraham le costaba eso. ¿Por qué? Porque los animales era el tipo de cambio, no había papel como hoy en día, pero un buen animal, costoso, su esfuerzo. Pero este sacrificio era diferente. Te voy a decir por qué. Porque para Abraham Isaac representaba todo. Isaac valía muchísimo más que todas las riquezas que tenía, muchísimo más que su posición, que su influencia, que la paz que Dios le había dado con sus enemigos. Ya lo habíamos oído hablar con Dios. Señor, está bien, ya me diste todo, soy riquísimo, me has dado todo, he visto tu poder. Pero ¿y mi descendencia? ¿Me va a heredar un esclavo? Entonces checa lo que significaba Isaac para Abraham. Abraham en ese altar estaba poniendo su vida entera. Espero que te hable de algo este hecho, mi hermano. Ya lo habíamos dicho la semana pasada. Dios no quiere la mitad de ti, aunque sea la mejor parte de tu mitad. Es más, Dios no quiere un 99.9% de ti. Dios quiere todo. Sencillamente porque somos suyos. Él es nuestro dueño. Él es Dios, no nosotros. Esa es la verdad. Si sigues viviendo, es que es mi vida. Es que a Dios, ¿qué le importa? Es de los demás, ¿qué le importa? Yo quiero mi bendición, quiero mis sueños. Sigues en rebeldía y no has entendido que la paga del pecado es muerte, que haber transgredido la ley de Dios eres merecedor de muerte, pero que se te ha concedido vida por pura misericordia en Cristo.
Pero piensa en estos últimos minutos, mi hermano. Isaac, ven. ¿Para qué, papá? Tú vas a hacer el holocausto, porque Dios me lo ha pedido. Isaac, ¿recuerdas cuántas veces te hablé de tu llegada milagrosa? ¿Te acuerdas cuánto tiempo tuvimos que esperar tu mamá y yo? Sí. ¿Quién te trajo a nosotros? Pues Dios. ¿De quién eres? De Él. Pues ¿sabes qué, Isaac? Dios te está pidiendo. Pero ¿sabes qué, Isaac? Yo creo que Dios te va a resucitar. O Él va a hacer algo, porque Él prometió la promesa que te he dicho durante todos estos 15, 18 años. En ti me va a ser llamada descendencia. ¿Crees esto, hijo? Isaac debió haber dicho, lo creo, papá, no te preocupes. Porque Isaac se pudo haber resistido. Isaac pudo haber repudiado al Dios de Abraham. ¿Qué se cree? Este es un pedinche. Repudia a tu Dios, papá, y ahí nos vemos. Y pudo haber dejado ahí a Abraham. Sin embargo, como Cristo, enmudeció y fue llevado al matadero. ¿Te acuerdas Juan 10, 17 al 18? Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y checa lo que dice el versículo 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Último movimiento que se iba a necesitar. Isaac amarrado, el dedo de Abraham en la yugular. Hijo, cierra tus ojos. Su última oración. Señor, tú das, tú pides, todo es tuyo. Aquí está, Señor. Confío en ti. Listo para degollarlo. ¿Qué entendió Abraham, hermano? Hebreos 11, 17. ¿Qué llevó a Abraham a este punto? Hebreos 11, 17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Y está en tiempo pasado porque para Abraham Isaac ya había muerto y ya lo había sacrificado desde que Dios se lo dijo. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, checa lo que había recibido. Había recibido las promesas de Dios, las había escuchado, había caminado con ellas, convivido con ellas, no nomás se las sabía de memoria, había comprobado la fidelidad y la bondad de Dios. Por eso estuvo dispuesto a sacrificar aún a su único hijo, Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a una conclusión poquito antes de cortarle el cuello. Si Isaac muere, Dios tiene el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Así fue. Para Abraham, Isaac estaba muerto. Mira hasta dónde llegó Abraham a conocer al Señor. Y tienes que meter algo en tu mente, mi hermano. Espero que lo puedas captar. Esto no fue algo mágico. No fue como un hechizo especial, ¿no? No fue que de repente Abraham está ahí y Dios le manda una unción especial que Abraham recibe en ese momento. No es así. Esa no es la vida cristiana, mi hermano. Estamos hablando de un hombre que convivió con Dios por 50 años. De un hombre que decidió no convivir consigo mismo. De un hombre que decidió comprobar la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. De un hombre que se rindió durante este tiempo, que aprendió de sus errores y no se siguió tropezando y tropezando de la misma manera, al punto que llegó a ser llamado amigo de Dios. Lo que estás viendo en Abraham no es el fruto de 3 segundos de oración diarios. 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, y ahí te voy. Nos vemos el próximo domingo, Señor. Y por cierto, te encargo la bendición, y más te vale, ¿eh? Si no, ya no vengo a la iglesia. ¿Cómo estás en tu caminar con Dios? ¿Cuánta experiencia estás ganando? Esto no va a suceder si no pasas tiempo con Él. No va a suceder si nunca te levantas como un hombre o una mujer de Dios y te dispones a obedecer lo que has aprendido. No va a suceder si todo el tiempo te la pasas resistiendo la voluntad de Dios. Si vives más para atender las demandas de tu naturaleza pecaminosa. Piensa en eso, mi hermano. Este momento para Abraham, ya desde hacía 3 días o 4 que el Señor se lo había pedido, para él Isaac ya había muerto. Pero así de muerto, para él, de muerto como estaba Isaac, así de viva estaba la promesa de Dios. Porque él estaba seguro. ¿Sabes qué comprobó Abraham en todo este tiempo? Por su palabra, por pasar tiempo con ella, por pasar tiempo con su Señor. No sé qué va a pasar, pero algo me queda seguro. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no miente. Él no es hombre. Dios jamás va a transgredir su palabra. Él es Dios. Él va a cumplir sus promesas. Y de acuerdo a esas promesas, de acuerdo a lo que Él hace, es como yo voy a actuar.
Y te voy a decir, esa es la fe que agrada a Dios, mi hermano. Esa es la fe que nos justifica delante de Él. Esa es la fe que Dios quiere fortalecer en nosotros en medio de la prueba. Porque el resultado va a ser gloria para Él. Pero ojo, acuérdate, pruebas no son consecuencias de tu incredulidad, eso es otra cosa, ya lo vimos al principio. Punto número 4 y último, el resultado de pasar la prueba. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Piensa en esa escena en tu mente, mi hermano, imagínatelo. Dios mismo, el ángel de Jehová, que es Cristo en el Antiguo Testamento, interrumpiendo a Abraham, quien había agarrado el cuchillo, gritando desde el cielo por su nombre: Abraham, Abraham. Versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Esa es la primera parte de saber si temes o no a Dios. Cuando estás listo a entregarle lo mejor de ti al Señor. Si estás dispuesto a decir: Señor, ahí va, esto es lo que siempre me ha gustado toda mi vida, pero es tuyo, Señor, quémalo. Y en este momento esa es la primera parte. Cristo mismo rescata a Isaac. ¿Y sabes por qué rescata a Isaac? Porque había otro que iba a morir por Isaac. Pero este cuadro era necesario pintarlo para que tú y yo conociéramos más el corazón de Dios, mi hermano, nuestro Salvador, Jesucristo. Mira cómo esta es la prueba mayor de tu amor y a la misma vez de tu temor, tu reverencia, tu respeto, tu fe en Dios. Esto implica la fe genuina, una pronta y voluntaria disposición a obedecer, a servir, a honrarlo con lo más valioso que tengas. En este caso era su hijo, nuestras vidas, o ese tesoro que tengas escondido, no sé qué sea. Este Dios se proveerá de cordero tenía este fondo profético. La bendita simiente de Eva iba a venir en un futuro, en Jesucristo. Isaac era el tipo de Jesús. Y algo importante es esto, mi hermano. Abraham no lo sabía, pero para él hubo un plan B. Dios detuvo a Abraham. Dios rescató a Isaac. Pero te voy a decir algo. En el caso de Cristo no fue así. En el caso de Cristo no hubo quien detuviera la mano del Padre. Quien en un sentido figurado, Dios degolló. Quien en un sentido figurado fue quemado hasta las cenizas por su Padre. Por ti y por mí. Cristo sufrió por nuestras maldades. No hubo quien lo detuviera. Primera de Pedro 3:18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Segunda de Corintios 5, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Por eso no detuvo su mano, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a todos nosotros el mensaje de la reconciliación. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, le cortaron su garganta, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca, y fue consumido en holocausto por ti y por mí. Génesis 22, 13 y 14 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, otro en lugar de Isaac. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Me imagino a Abraham, mi hermano, no sé tú, pero yo me imagino a Abraham cayendo de rodillas en ese momento, llorando, emociones combinadas.
entre agradecimiento, entre descanso, un suspiro como nunca antes, entre adoración total a Dios. Pero imagínate lo más importante de esta prueba. Qué acercamiento tan impresionante tuvo con Dios como nunca antes. Si de por sí la vida de Abraham ya era especial, después de este momento, su relación con Dios, yo pienso que aquí fue donde se convirtió en su amigo. Dios mismo enseñándole a conocerle. Y eso es lo que quiere Dios para contigo, mi hermano. Por eso te mete en pruebas. Por eso hace cosas contigo. Porque quiere que aprendas a conocerlo. Debe haber crecido, se debe haber fortalecido de una manera impresionante su fe con el Señor. El nombre de ese lugar cambió y siglo después, te digo, se construyó el templo y ahí mismo fue crucificado el Señor, en ese mismo lugar. Impresionante. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo ha jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Checa eso. Dios le vuelve a prometer. Pero así como el sacrificio de Abraham fue diferente, yo creo con todo mi corazón que esta promesa de parte de Dios, que ya él había hecho antes, venía impregnada de la emoción de Dios. Fue diferente. Dios estaba lleno de gozo, lleno de agrado, lleno de amor. Pero te das cuenta cómo Abraham no tiene nada que ver. Es la fe de Dios. La fe es de Dios. El sacrificio era de Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que creamos, que nos entreguemos. Dios no se complace en la maldad ni en la muerte del malvado, pero checa aquí cómo su mayor gozo está en perdonar, en ser generoso. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, al que Él viene no le echa fuera. Y le vuelve a decir, no me rezaste a tu hijo, a tu único hijo. Dios se identificó con Abraham, qué impresionante. Porque Él va a decir, yo no voy a rehusar a mi hijo, a mi único hijo, Jesucristo. Ese es el corazón del Padre, mi hermano. Nos muestra el corazón del Padre. Muchos otros textos nos muestran el amor de Cristo y su sufrimiento, pero este texto te muestra el amor y el sufrimiento del Padre al entregar a su Hijo. Para que no pienses que Dios Padre es ese viejito barbón siempre enojado queriendo quemar a medio mundo. Ese no es Dios. Por eso la Biblia nos enseña, versículo 11.1, Hebreos 11.1, y espero que estemos entendiendo mejor lo que es fe, porque esto es fe, mi hermano. Fe no es declarar cosas, es nada que ver. Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué espera? Las promesas de Dios. Hebreos 11.6, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Por gracia somos salvos por medio de esta fe, este tipo de fe, mi hermano. Por este tipo de fe es que somos santos. Es que nos podemos entregar puros para el Señor y la gloria es de Él. Por este tipo de fe es la que nos va a sostener firmes hasta el día de Jesucristo. Y mira cómo le dice a Abraham, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? La primero, porque le dio lo mejor que él tenía, y reconoció que era de Dios. Segundo, ¿qué dice ahí? Podemos leerlo otra vez. Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Te das cuenta de dónde viene la fe, mi hermano? No es mera obediencia que surge de mí. Es una obediencia que surge de estar caminando con Dios, de conocerlo, de aprender a confiar en Él, convivir con Él de manera que cuando Él te pide algo, tú estás listo para hacerlo. No con temor, no con miedo, no pensando y dudando de las intenciones de Dios y sintiendo, ay, ojalá que no me vaya a fallar Dios. No, eso no es fe. Fe es saber quién es tu Dios, es saber lo que te ha prometido y entonces estar dispuesto a levantar el cuchillo para entregar lo mejor de ti a Dios. Eso es lo que impresiona a Dios. Esa es la fe que impresiona a Dios. Esa es la fe que impresionó a Cristo con el centurión, al leproso extranjero, aquellos que no creyeron en Él, no solo en sus milagros, sino en su palabra, en sus intenciones. ¿Cuál es la razón? Por cuanto obedeciste a mi voz. Fe implica obediencia. Verdadera adoración implica fe. ¿Estás adorando al Señor de esta manera? Versículo 19. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Mira dónde regresó Abraham. Vuelve a migrar.
Pero esa vez se mueve a Berseba. ¿Qué significa Berseba? ¿Te acuerdas? El pozo del juramento. Un juramento que no surge del corazón perverso y engañoso de Abraham, sino de su caminar con Dios. De una experiencia que marcó su vida para siempre y que marcó la vida de Isaac. Estoy seguro que Isaac lo recordaría para toda su vida. Pero en este juramento fue donde Abraham decidió habitar de ahí en adelante. Ahí lo llevaron 50 años de caminar con el Señor. Porque hay quienes viven 50 años de necios. Eso tampoco quiere Dios. Preguntas, mi hermano, para cerrar. ¿Qué prefieres? ¿De veras quieres caminar contigo mismo y convivir contigo mismo todos los días de tu vida? Por 50 años más, con un corazón traicionero y engañoso que solo te va a llevar a un mundo que según él no te pide nada, pero que al final solo te da un puño de cenizas. ¿O prefieres caminar con tu Señor? Quien sí, y no te voy a reducir el costo, te pide que vengas al altar y que le ofrezcas a tu Isaac y que quizá lo veas arder hasta las cenizas. Pero te voy a decir algo, si pierdes tu vida por causa de Cristo vas a ganar tu alma. Eso es lo que promete la Biblia. Vamos a leer un par de versículos más y vamos a orar. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes un motivo de gran alegría. A pesar de que ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes. ¿Entiendes el valor de tu fe? Vale mucho más que el oro. Al ser acrisolado por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Santiago 1:2-5, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Por último, Judas 1:24 y 25, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Por eso, mi hermano, estás creciendo en la gracia, estás creciendo en la palabra, en tu conocimiento del Señor de esta manera, estás ganando experiencia, entiendes la necesidad de las pruebas, o seguirás a puro Ismael, o estarás dispuesto a perder tu vida en el altar, finalmente arder como holocausto delante de Él. ¿Qué dicen tus decisiones, mi hermano? ¿Qué dicen tus pensamientos? ¿Qué dice tu boca? ¿Qué dice lo que llamas tu vida? ¿Qué vas a hacer al respecto? Vamos a orar. Y Señor Jesucristo, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Impresionante, Señor, cómo nos hablas al corazón, Dios. Cómo tu palabra en verdad está viva y eficaz, Señor. Cómo nos clarifica, Señor, lo que es la fe. Cómo nos clarifica tu corazón, Padre. Señor, amo mucho a mis hijas, Señor. Qué dolor sería para mí perder una de ellas, Dios, pero tú entregaste a tu Hijo, Señor, con el cual por la eternidad estuviste, Señor. Aparte de todo, Él nunca hizo nada malo, jamás. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ayúdanos a recordar esto, Señor. Ayúdanos a recordar lo que es la verdadera adoración, Dios. Ayúdanos, Señor. Por favor. Te pido que entendamos, Señor, a la primera, que aprendamos a conocerte, Señor. Porque esa es la clave. Dios, si no te conocemos jamás te vamos a obedecer, pero necesitamos estar dispuestos a caminar contigo, dispuestos a morir. En la carne es imposible agradarte, imposible. Dios, necesitamos dar un paso de fe y comenzar a caminar, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque así diste lo mejor de ti por nosotros, Señor. Un precio exageradamente grande, Dios. Pudiste haber dado miles de cosas, pero tomaste lo más valioso, haciendo más hermoso ese sacrificio y manifestando no mi hermosura, no que hayas visto algo lindo en mí o en alguno de nosotros,
sino manifestando en toda tu gloria, tu bondad, tu gracia, tu misericordia, tu paciencia. ¿Quién eres tú? Gracias, Señor. Ayúdanos a ganar experiencia, ayúdanos a caminar. Dios bendice a mis hermanos, bendice tu palabra y gracias porque eres maravillosamente bueno. Y llévanos con bien a casa en el nombre de Jesús.